בראשית ברא אלוהים את השמיים. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de la serie denominada Maravillas Escondidas en la Torá. Buenas noches, buenos días, desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando. Es un placer tenerlos de vuelta y gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Le doy la bienvenida, como cada semana, a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás, Gabriel? Shabbat Shalom y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Memo. Yo sé que tú conmemoras este mes de Aviv como el año nuevo religioso, como lo marca ahí la Torá. Y pues fíjate que acabas de decir algo súper importante, gracias a la gente que abre las puertas de sus hogares, de sus bocinas, ¿no? Digamos, para escucharnos, porque pues sí, el mensaje por lo visto veo que está retumbando en los oídos, Memo, y eso era exactamente lo que queríamos. Entonces, qué padre otra vez tener la oportunidad de estar aquí contigo, en esta aula salón virtual, como dices tú, y pues qué padre que estamos aquí. Así es. Pues bueno, vamos a comenzar con saludos. Primero que nada, quiero mandar saludos a Mónica Cepeda y familia, a Lía Noguera, a Yul Brainier, Fabián Rodríguez, Claudia Jiménez, Rodolfo Antonio Pérez, Alonso y Gina, allá en San Luis. Un saludo también, a Fe Barrera también. Bueno, pues Bien. ya dijiste familia, ¿no? Ajá, y a una muy fiel radio escucha, Itziar Sacanasi, la que está viviendo allá en Alemania. Saludos a su familia también, a Osvaldo, su esposo. Y pues bueno, gracias a todos por los comentarios que nos dejaron la semana pasada. De muchos tipos de comentarios. Muchos como que se podrían interpretar malos, ¿no? Y otros buenos. Y fíjate que veo así como un patrón, Gabo, que los que nos ponen comentarios en Facebook, al menos la mayoría de los que nos ponen comentarios en Facebook, por lo general son comentarios, pues como los que alguna vez he contestado. Contestaste Sí. hace algunos años, que pues ven nada más algo que habla sobre pues el Antiguo Testamento, las pues leyes, los sacrificios, cualquiera de esos temas que pues no son muy comunes en el cristianismo actual o en el catolicismo actual, y pues como que es un mecanismo de defensa, ¿no? Que nada más ven eso y pum, ya tienen las respuestas que tienen que decir. Y por otro lado, algunas personas que comentan en Facebook, pues también pues hacen buenos comentarios, ¿no? Pero fíjate que los que comentan en la página de buscandoloscondigo.com, ahí ya en la sección de comentarios, pues que yo creo que es gente que sí escucho a lo mejor, o que tiene hambre y que está buscando, pues nos dejan normalmente comentarios, pues buenos, ¿no? Claro. Y pues sí, digo, es lo que esperábamos, ¿no? Digo, ya sabíamos que esto iba a pasar, que pues en cuanto empezara a llegar a más lados, pues íbamos a tener este tipo de reacciones. Y pues lo que me llama mucho la atención, Gabo, es algunos comentarios como que dicen que estamos enseñando tradiciones de hombres y no la palabra de Dios, cosa que pues se me hace... Claro. No entiendo, no entra en mi cabeza. Digo, yo no pasé por esa etapa del cristianismo en la que pues yo creo que te enseñan así muy muy marcado, ¿no? Que todo esto es malo, todo esto no sirve. Yo pues me lo brinqué todo eso. Tú tendrás un poquito más de experiencia, Sí. pero realmente ¿de qué se trata en estos programas? Por si a alguien le llega a dar clic En de esas personas, en este audio por primera ajá, vez, ¿no? De escucharnos. ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la Torá? Porque fíjate que no es la primera vez que alguien me dice, la Torá, muy padre. Ya sea que o quiero estudiar eso o que, ay no, eso no, me da miedo, ¿no? O algo así. Pero realmente muchas personas ni siquiera saben qué es la Torá. Y pues se puede confundir a lo mejor con la Cábala, con el Talmud, con pues tradiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es la Torá? La Torá es la Biblia, son los primeros 5 libros de la Biblia, y eso es lo que estamos estudiando, que viene siendo la palabra de Dios. Ajá. ¿No? Sí, exacto. O sea, no estamos estudiando tradiciones de hombre.
que realmente, pues a lo mejor a veces para entender algunas cosas que nos pues dijo Dios por medio de Moisés y que están escritos en estos 5 libros, pues a veces mencionamos qué dice la tradición, qué dice algún libro histórico, qué dice o algún arqueólogo, para Para ponernos entender en un poco. contexto, ¿no? A lo mejor, o Exactamente. sea, sí. Pero realmente no estamos enseñando nada que Dios no haya querido que se enseñe y, y pues muchos tienen argumentos, ¿no? Yo creo que aquí a lo mejor tú podrías dar un mejor comentario que yo sobre algunos argumentos, Híjole, ¿sabes qué? pues, Yo creo, Memo, que te daría más bien risa si te platicara las cosas que a mí me han dicho. Fíjate, cuando empezaba a estudiar, una vez me dijeron que por qué estudiaba hebreo, que ese idioma era satánico. ahora, Imagínate. Sí, ahorita, por supuesto, en el momento me sacó mucho de onda. El líder del lugar al que yo asistía me dijo eso y sí me saqué un poco de onda porque dije, bueno, ¿cómo sería el proceso si eso fuera cierto para que un idioma fuera usado por Dios y luego se convirtiera en algo diabólico, ¿no? Ahora entiendo que esa persona sabía algo de Cábala y ujú, seguramente pensaba que era lo que yo estaba estudiando, ¿no? Y que me lleva al siguiente punto. Fíjate que yo creo que hay mucha gente que nos escucha, Memo, porque vamos, hace algunos años pues no mucha gente estudiaba esto. Y yo me imagino que hay mucha gente que se encuentra así medio sola escuchándonos y para las cuales escuchar un audio como este a lo mejor es un alivio, a lo mejor le aporta algo. Bueno, yo creo que esa es la gente a la que queremos llegar, ¿no? Aquellos que se dan la oportunidad de pensar por sí mismos, salirse un ujú, poco de la caja y decir, bueno, ¿qué más puedo aprender de esto, no? Ya sea que ustedes claro, crean que deben de cumplir la ley de Moisés o no, en cualquier posición, creo que tienen la razón. Si ustedes creen que sí hay que seguirla, pues síganla. Y si creen que no hay que seguirla, es exactamente eso lo que deben hacer, no seguirla, ¿no? ujú, Porque pues, vamos, la Torah no es para todos. Hay un poco de confusión y te voy a decir por qué. Por el tema de que el cristianismo, a nivel histórico, me refiero, es absolutista, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando estábamos afuera de la Torah, por decirlo de alguna manera, te decían, si crees en esto, te vas al infierno, ¿no? Y entonces tú ujú, aprendías a creer en algo, ¿no? Y de pronto alguien te decía, no, no es así. Si crees en eso, en lo que te habían dicho, ahora sí te vas a ir al infierno. Entonces éramos como pelotitas que íbamos de un lado a otro. Y entonces lo que un día creíamos ahora ya no debía ser, ¿no? Y después sí volvía a ser. Entonces, a veces siento que mucho el cristianismo ve una nueva enseñanza como una nueva amenaza, más que una enseñanza de la que hay que huir, porque nos quieren convencer de no hacer lo que hoy hacemos. No sé si me explique. mm, sí, Entonces, sí, para ellos es muy amenazante que tú le digas, ay, fíjate la ley de Moisés. No, no es verdad, eso es mentira, me quieres convencer, ¿no? Y eso es exactamente lo que uno no quiere, ¿no? En realidad, ujú, mucha gente se confunde o piensa que porque estamos enseñando esto se lo estamos imponiendo a los demás. no, Y no, no, la verdad es que aquellos que piensen así realmente no han estudiado ese judaísmo del que están huyendo, porque en el judaísmo hay una pregunta que hacen los rabinos. Dicen, bueno, si tú llegas a una mina y encuentras un tesoro, ¿no? Y el tesoro es una mina, y dices, híjole, no me lo puedo llevar todo, entonces no me llevo nada. No, te llevas lo que puedes, ¿no? Lo que te gusta, lo que te alcanza en las manos, ¿no? Según los medios que tienes. exacto. Y pues finalmente yo creo que la invitación al público, sobre todo a la gente nueva que nos escucha, es toma lo que más te guste, ¿no? Finalmente nuestro objetivo, o bueno, al menos el mío y el tuyo estoy seguro que mucho menos, porque yo sé que tú no eres tan simpatizante del judaísmo rabínico, es Ujú, enseñar la Biblia, ¿no? Enseñar a pensar, no imponer una religión como el judaísmo tal cual, que tú, por ejemplo, ni siquiera sigues. ujú, A mí sí me gusta mucho, por ejemplo, y tengo mis razones, y incluso cuando la gente me dice, oye, pues quiero aprender, yo les digo, nada más ojo, esto no es una clase de judaísmo, hablamos mucho de judaísmo porque para usarlo como referencia, ¿no? Cómo evolucionaron los conceptos, las ideas, las tradiciones, hasta convertirse en lo que hoy son, ¿no? Pero es nada más para ponernos en contexto. De hecho, yo le digo a la gente, ni te recomiendo el judaísmo.
ni te metas, es mucho conflicto, ¿no? Y finalmente el mismo judaísmo considera que no es necesario que te metas al judaísmo para salvarte, por supuesto, ¿no? Ujú. Exacto. Para la gente que piense que el judaísmo se impone, piensen dos cosas nada más. Acuérdense que jamás y nunca verán un anuncio en el periódico o nunca recibirán una invitación a una sinagoga, jamás, ¿no? El que los invite a aprender judaísmo seguramente será a lo mejor un mesiánico, pero judío no es, ¿no? No. De Definitivamente. hecho, es bien difícil entrar a una Exacto, es sinagoga. bien difícil entrar a una sinagoga, es bien difícil hacer la conversión, te van a desairar los rabinos, ¿por qué? Porque ellos no consideran necesario que para que la gente se salve se convierta en el judaísmo, simplemente no es así. Entonces, creo que es mucho desconocimiento, pero bueno, nuestra labor, o al menos cada vez que me pongo estos micrófonos, es enseñarle a la gente un poco a pensar por sí misma, y sobre todo en una parasha como esta tan padre, muy concisa, pero con mucha carnita. eh, Al menos así la veo yo, que habla precisamente eso, sobre cómo debe ser el liderazgo, Memo, imagínate, ¿no? Es Ujú. la función del sacerdote y más bien eso, ¿no? Si de repente, seguramente, imagínate los ataques que nosotros recibimos, imagínate los ataques que recibe la gente que nos escucha, ¿no? No Ujú. se desesperen, pues, es Normal. normal, la gente no está acostumbrada a pensar afuera de la caja y pues sí, alguna vez, no sé si te lo comenté, te dije, este es un camino de mucha soledad. Soledad Ujú. física, ¿no? Porque tú sabes que tienes a Hashem, pero así es el camino como debe ser recorrido, ¿no? Es el mismo camino que recorrió Ruth y ya vemos que estamos dispuestos a seguirlo. Es correcto. Y pues como dices, no, o sea, no estamos tratando de convencer a nadie, esto no es una religión, no es una iglesia, nada de eso, o sea, no estamos buscando adeptos ni nada de eso, sino simplemente cómo empezó esto, Gabo, pues un día te hablé y te dije, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer un programa de este tipo porque pues quiero compartir lo que he aprendido, este, porque lo considero algo muy bueno y pues habrá gente que a lo mejor si estás escuchando, como comentaste hace rato, si sientes que, mira, esto se me hace que sí aplica a mí, pues qué bien. Si dices, esto no creo que aplique a mí, pues también qué bien. O sea, tú ponte a cuento o de acuerdo con Dios, qué es lo que Él quiere para ti. Y si lo vas a tomar esto como simplemente pues algo histórico para conocer un poco más de historia o de cultura o de contexto cuando pasó esto, pues también eso está perfecto, ¿no? Y pues es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues gracias a todas las personas que nos regalaron un me gusta en las publicaciones pasadas, los que compartieron también, pues les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos una muy bonita semana. Y pues Gabo, ¿qué crees? Ya subió la cuenta de los países a los que hemos llegado, ya vamos en 54. Wow, Ya. tiene que ser 70, Memo. Sí, sí, lo tengo bien presente, lo Me tengo bien imagino. presente. Y pues les mando también un saludo a las personas que nos estén escuchando desde la estación radiocristiana.com.mx. Pues sigan escuchando esta estación. Y pues hoy nos toca la porción de la Torá llamada Tzaf, es nuestro programa número 25. Consiste de los capítulos desde Levítico, nos habíamos quedado en el 6-8 hasta el 8:36 esto en las Biblias cristianas. Recordábamos que en la Biblia hebrea empezaríamos desde el 6:1, que había una diferencia de 7 versículos en este principio de Levítico. Ya a partir de Levítico 7 se vuelven a normalizar un poco. Esta pues es una porción un poco repetitiva. Vamos a ver cosas más o menos que vimos en la porción pasada y tal vez hasta cierto punto corta, que a lo mejor ya también los que nos escuchan dicen ya por fin una corta, ¿verdad? Porque hemos estado haciendo 2 horas, Memo. sí 2 horas, hora y media, hora 40 y pues ahí discúlpenos, vamos a tratar de hacerlo rápido. Y nada más quiero comentar, después de esta porción vienen 2 semanas que no haremos porción de la Torah. O sea que el próximo estudio que haríamos, al menos de porciones de Torah, sería hasta abril 18. ¿Por qué?
Estamos siguiendo un esquema de la tradición rabínica. Este esquema pues de las particiones de la Torá, y en ese esquema, cuando en un Shabbat cae una fiesta bíblica, al menos de las más importantes, se suspende el estudio de la parasha y se hace un estudio de la fiesta, ¿no? Y ahorita va a coincidir que el próximo Shabbat va a ser la fiesta de panes sin levadura, Pesaj y panes sin levadura, y luego el Shabbat que sigue va a ser el cierre de panes sin levadura. Entonces por eso tendremos 2 semanas sin porción de la Torah, y después pues regresaremos en abril 18, que igual y platicamos, a ver si hacemos algún estudio de panes sin levadura y Pesaj, y descansamos una semana. Claro, estaría genial, ¿no? Para las personas que quisieran experimentar el significado profundo de algo como una Pascua, ¿no? Yo creo que eso finalmente es lo más importante. Bueno, les recuerdo que y todos los programas que se han grabado están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoelescondido.com, todo pegado, sin espacios, bajo el menú audioprogramas y submenú Maravillas Escondidas en la Torah, y ahí puedes encontrar todos los programas. Ahí los puedes escuchar directo en la página, o los puedes bajar a un formato MP3 y escucharlos pues en cualquier dispositivo que toque MP3. Por ejemplo, yo bajo estudios de otras personas, y pues cuando voy al trabajo, que hago como media hora de ida y media de regreso, pues me pongo a escuchar estudios. Y también te invitamos a nuestra página de YouTube, donde también subimos los estudios y algunas otras pues canciones y varias cositas por ahí. Ahí nos puedes buscar igual, Buscando lo Escondido, o Maravillas Escondidas en la Torah. Y pues ya nos tardamos mucho, Gabo, y todavía no empezamos, fíjate. Sí, ya vi. Pues vamos a empezarle, ¿no? ¿Cómo es? Claro. Levítico 6:8, donde nos habíamos quedado, dice: y Dios dijo a Moisés, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Y aquí encontramos una diferencia, ¿no? Porque vamos a ver, la semana pasada vimos los 5 principales sacrificios, y aquí vamos a ver otra vez que se repiten básicamente los 5 sacrificios. Una diferencia es que si vemos Levítico 1, dice: y dijo Dios a Moisés, háblalos a todo el pueblo de Israel. Y aquí está diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. O sea, va a estar más enfocado a los levitas, ¿no? Claro, sí, dice Etzav et Aarón, sí, o sea, vamos, ordena a Aarón, ¿no? Literalmente. Entonces, claro, finalmente por eso el nombre de esta porción es así tan corto, Tzav, son apenas 4 letras, que es como el corazón del servicio, Memo, ¿no? Que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta que cuando decimos Tzav hay que preguntarnos, ¿y a quién quiere Dios ordenarle algo, no? Entonces, imagínate que de todas las ordenanzas que se han dado a Israel, esta es la más profunda, la del corazón interno de Dios, porque tiene que ver con cómo se debe dirigir hacia el pueblo y hacia Dios el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, para aquellos que opinen que ya no están bajo la ley de Moisés, que tienen razón, por supuesto, esto implicaría si tú crees que Jesús es el Mesías, ¿cuál debe ser tu corazón? Bueno, al menos es la opinión que yo tengo, y entonces si lees el texto, te va a dar así ciertas pistas de cómo debe ser nuestra posición ante Dios, y sobre todo hacia la gente que se lidera, ¿no? O que liderean. Entonces, hay algunas pedradas aquí, Memo, para los líderes, ¿no? O sea, si alguien se considera digno de ser llamado líder, a lo mejor les van a dar vueltas en la cabeza este mensaje, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, definitivamente es un mensaje muy rico, muy profundo, pero pues sí, bien sencillo, ¿no? Entonces, bueno, decía, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas, que habíamos visto en hebreo es hola. Es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana. De esta forma el fuego en el altar permanecerá ardiendo. ¿Qué te enseñaría eso, Memo, desde el punto de vista espiritual? Para aquellos que creen que ya no están bajo la ley de Moisés, que lo más probable es que nunca hayan estado bajo la ley de Moisés, ¿qué crees que implicaría esto? Bueno, es en conjunto con el versículo 13, ese fue el 9, y el 13 dice, el fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará.
Y ahí continuamente es la palabra tamid, tamid, en hebreo, que es un término que se ha utilizado 103 veces en la escritura. En algunas veces se traduce como continuamente o en otras como siempre. Y pues ¿qué indicaría? ¿Qué es el holocausto? Recordamos, es una ofrenda voluntaria que tú llevabas, como agradecimiento o como para querer acercarte a Dios, ¿no? Porque tenías como que una carretera de comunicación directa con Dios. Y el que diga que el fuego va a estar permanentemente prendido, ¿qué quiere decir? Que siempre está dispuesto Dios a esperar tus ofrendas. Claro, eso sería a lo mejor desde el punto de vista de Dios. ¿Y no crees que desde el punto de vista de las personas esto implicaría un esfuerzo? Por acercarte a Por Dios. acercarte a Dios y por mantener el fuego encendido, ¿no? Porque, vamos, finalmente nuestra visión a veces es parcial de las cosas divinas y a veces no entendemos muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, al menos a mí me ha pasado, soy muy sincero y claro, me emociona y me encanta estar aquí hablando de la Torah porque pues esa es nuestra pasión, ¿no? Pero de repente sí es un esfuerzo extra porque dices, híjole, podría ya estar acostado, dormido, tuve una semana muy pesada, pero claro, finalmente yo creo que aquella persona que se levante como líder tiene que entender que esto es un esfuerzo, ¿no? Y tan es un esfuerzo, Dios lo entendía, que en las leyes del jubileo a los 50 años, vamos, los sacerdotes ya suspendían su servicio porque, claro, el trabajo que ellos tenían puede ser un trabajo muy pesado, ¿no? Imagínate nosotros si por grabar un audio de pronto es pesado y tenemos que acomodar horarios, imagínate aquella gente que tiene personas a su cargo, ¿no? Entonces definitivamente es un trabajo Ujú. duro, pesado y cuando pensemos en liderazgo hay que pensar también que es un desgaste el que vamos a tener espiritual, físico y, pues, seguramente de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, porque aquí vemos, ¿no? Los sacerdotes, los levitas, pues tenían que hacer que el fuego estuviera siempre encendido. O Exacto, sea, ese era tenían su que... trabajo específico, ¿no? Exactamente, sí, o sea, dice en el versículo 12, o sea, antes de eso dice, pues va a tener cierta vestidura, va a quitar la ceniza, se cambia a otra vestidura y va y las saca pues afuera para que el fuego no se apague, para que el fuego permanezca encendido y no se extinga. Cada mañana el sacerdote prenderá la leña sobre él. O sea, era pues un esfuerzo, como dices, pues no cualquier cosa. Claro, y qué implicará sacar la ceniza, ¿no? Que definitivamente hay una parte de desecho que hay en un proceso de fuego, pues, y a veces yo creo que ese es el punto, la responsabilidad de renovación que tiene el líder, ¿no? Porque, vamos, yo creo que desde el punto de vista histórico, desafortunadamente, hemos dejado de pensar y entonces hemos buscado otras maneras de mantener el fuego encendido que francamente son mucho más desgastantes. La Torah es tan rica en enseñanza que la verdad es que uno puede, imagínate que vamos a estar un año estudiando así, ¿no? Vamos, no necesitamos otra cosa más que la misma Torah, ¿no? No necesitamos show o contar chistes, bueno, digo, decimos chistes porque así somos, ¿no? Ajá. Pero realmente no hay tanto esfuerzo, ¿no? Más bien hay que hacer un proceso de pues limpiar la ceniza para que el fuego no se apague y pues estar renovando nuestro entendimiento, ¿no? Que a veces es algo a lo que no estamos muy acostumbrados y que finalmente va a ser la parte más difícil de mantener el fuego encendido, ¿eh? Y fíjate que esto de que se mantenía el fuego encendido también pues me llama la atención porque sería una excepción a la regla del Shabbat, Del ¿no? trabajo, así es, exacto. Del trabajo y Y del del fuego. fuego, porque si recuerdas leímos hace unas 3 o 4 porciones que no se podía tener fuego en Shabbat y pues Claro, esta es una excepción, ¿verdad? sí, es cierto. Es- ujú. Y bueno, nada más quería comentar un versículo donde se usa esta misma palabra que continuamente, tamid, que me llama mucho la atención. Es en Deuteronomio 11:12, donde dice, está hablando pues de Israel, y dice, es la tierra que Dios cuida, los ojos de Dios, su Dios está siempre sobre ella. Y ahí dice tamid, esta misma palabra, o sea, siempre Dios va a estar viendo esa tierra, ¿no? Desde el comienzo del año hasta el fin del año, y por eso quería comentarlo, Mm, porque pues ahorita vamos en el comienzo del año. claro.
Y bueno, seguimos en el versículo 14, donde pues, nos va a hablar ahora un poquito sobre la ofrenda del cereal. Bueno, podríamos revisar nada más el verso 3. Claro. Dice, vestirá el Cohen, vestirá el sacerdote, su ropa de lino y calzones de lino vestirá sobre su carne, y retirará las cenizas de lo que haya consumido el fuego al holocausto sobre el altar, y las depositará junto al altar, ¿no? Entonces, además de este tema de la ceniza, hay otro tema muy importante, y es la ropa de lino, ¿no? ¿Por qué ropa de lino y por qué no usar algo más, pues llamativo, Memo, ¿no? Finalmente hay que recordar que el lino en esa cultura y en esa época, pues era lo más fácil de conseguir. ¿Por qué no le pidió Ujú. Dios que usaran corbata, saco, no sé, unos zapatos Prada, no sé, algo así, ¿no? Digo, para que llame la atención y todo el mundo se dé cuenta que es el líder. Bueno, parece ser que la mente de Dios funciona exactamente al revés y la ropa que debía de utilizar el sumo sacerdote era la más sencilla, Ujú. ¿no? Esto Ujú. nos habla mucho del corazón que debía tener el sacerdote o que debe tener el sacerdote, ¿no? Porque finalmente esta ropa tenía que hablar mucho de su corazón y de cuál debía ser su actitud al momento de presentar los sacrificios. Y de aquí en adelante Dios le va a explicar al sumo sacerdote que tiene que hacer ciertas cosas para nunca humillar al pobre, al que no tiene o al que va a dar menos, ¿no? Entonces, es precisamente el líder o el que está al frente o el que representa a la comunidad en el templo el más obligado a ser sencillo. Ujú. Y esa enseñanza, ¿dónde más la habremos ¿Dónde visto? más? No sé, como que sí me estoy acordando, fíjate. Alguien cuyo padre era carpintero. Carpintero, híjole, pero carpintero, ¿cómo podrá ser líder el hijo de un carpintero, Memo? Pues por Pues eso, sí. ¿no? Por eso, precisamente por el tema de la humildad y la sencillez, que bueno, que tanta Uy, falta nos hace en estos tiempos. uy, hay mucha. Así es. A mí primero. Y a mí Eh, antes que a ti. Dijiste verso 3, yo creo que estás leyendo el Tanaj, y en las Biblias cristianas Ah, sería el sí. verso 11. Oh, ya, tienes razón. Sí, exacto. Con razón me Ok. sonó raro el número 13. Ok, ahí vamos. Bueno, ofrenda el cereal, dice, esta es la ley para la ofrenda del grano. Y aquí nada más un comentario, vamos a ver que se repite mucho, esta es la ley de esta ofrenda, esta es la ley de esta ofrenda, esta es la ley de esta ofrenda. Y realmente la palabra que se está utilizando ahí es, esta es la Torá para la ofrenda de grano, esta es la Torá para la ofrenda de los sacerdotes. Y realmente, pues la palabra Torá, nosotros casi siempre cuando pensamos en ella, pues luego nuestra mente se va a los 5 libros de Moisés, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y realmente Torah es una instrucción que puede ser de un párrafo, o puede ser de una hoja, o de un rollo, o de 5 libros. Y realmente es lo que nos dice aquí. Esta es Claro, la porque, Torah. porque además hay gente que dice, entonces ¿a poco tienes que cumplir los 613? Pues no, porque salvo que seas sacerdote, sí tendrías que hacer esto. Incluso Ujú. un judío no tendría que hacer esto si no es sacerdote, ¿no? Entonces, realmente nadie está obligado a cumplir los 613 en su totalidad. O más o O más menos. o menos, claro, vamos, por ejemplo, los hombres pues no van a poder separarse de sus maridos porque lo más probable es que no tengan maridos, ¿no? Es un mandamiento específico para la mujer, ¿sí me explico? Entonces, Ujú. hay que hacer ahí la distinción de que no toda la Torah aplica para todo el mundo, ¿no? De repente dicen 613 mandamientos, debe ser muy pesado. Pues no, porque no todos van a aplicar para todos, ¿no? Algunos aplican solamente en la tierra de Israel, Exacto, etcétera. exactamente. Pero bueno, entonces para esta Torah en específico, que Torah no es ley, Torah es instrucción, de la ofrenda de grano, dice que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Dios, tomarán de la ofrenda de grano un puñado de harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba en humo al altar, como aroma fragante a Dios. Y esto en el Instituto del Templo hay un video donde se ve cómo hacen esto, cómo están practicando ya los sacerdotes para cuando se haga un tercer templo, que pues muy seguramente van a regresar a ver este tipo de ofrendas, ¿no? Y está interesante verlo pues ya en video, como que ves ciertos detalles que a lo mejor no alcanzas a captar cuando lo lees.
Dice, y el resto de ella, de esa ofrenda, será para comida para Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura, es en un lugar santo, o sea, en cualquier lugar del templo, en el atrio, en cualquier lugar. En el versículo 18 dice, todo varón hijo de Aarón puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Dios, hechas por fuego por todas sus generaciones. Cualquier cosa que toque estas ofrendas se convertirá en santo, en santa. O sea que la santidad es contagiosa. Si no al revés, ¿eh? ¿También? Bueno, pues sí, ¿no? En el caso de tocar un muerto y eso, sí, así es. O de tocar estas cosas y que no fueras un hijo de Aarón, por ejemplo. Pudiera ser, ojalá. Bueno, seguimos en el versículo 19, otra Torá, otra ley, dice, Dios dijo a Moisés, esta es la ofrenda para Dios que Aarón y sus hijos ofrecerán en el día que sean ungidos, o sea, cuando se proclamaran como sacerdotes, ¿no? Que iban a estar ahí sirviendo. 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana, la otra mitad en el anochecer, como ofrenda de grano, desde ahí en adelante. Y por ejemplo, esto es algo que, pues yo creo que ni tú ni yo ni muchas personas, casi nadie tendría que hacer, ¿no? Porque pues no somos descendientes directos de Aarón. Claro. Y por lo tanto no podríamos participar ahí. Y en el versículo 22 viene una palabra un poquito especial, dice, el Cohen ungido o el sacerdote ungido que tomará el lugar de Aarón, o sea, para cuando Aarón deje ya, pues muera, por ejemplo, y lo tenga que seguir uno de sus hijos, bien dice ahí pues una serie de pasos que tenían que hacer, pero ahí en esa palabra, el Cohen ungido, en el versículo 22, es la palabra, o diría en hebreo, Hakohen Hamashiach, que pues es nada más en toda la Torah 4 veces tenemos la palabra Hamashiach, que pues es una palabra yo creo que muy especial para muchas personas, ¿no? En la Torah solamente la encontramos 4 veces, las 4 veces está en Levítico y las 4 veces entre la porción pasada y esta, y siempre que se dice esta palabra Hamashiach está haciendo referencia a Aarón, al sumo sacerdote. Ahí para los que les gusta tomar notas, en Levítico 4.3, 4.5, 4.16 y aquí en el 6.22 son los únicos 4 lugares en toda la Torah donde se ve esta palabra Hamashiach. Dice, es una obligación perpetua, será hecha subir el humo en su totalidad para Dios. O sea, ¿qué cosa? Pues este tipo de ofrenda que tenía que hacer la persona que se fuera a quedar en el lugar del sumo sacerdote. Claro. Versículo 24, y Dios dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, esta es otra Torah, otra instrucción para la ofrenda del pecado. La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Dios en el lugar donde la ofrenda quemada es sacrificada y es especialmente santa. Fíjate que a mí me gustaría regresarme, son 1, 2, 3, 4 versos antes, donde dice, habrá de ser el sacrificio de Aarón y sus hijos, ¿no? Ajá. Y ahí por ahí los rabinos explican que hay una cuádruple utilidad de este verso. ¿Por qué es importante este verso? De entrada nos dice que el sacrificio de Aarón y sus hijos es eso, es el sacrificio de ellos, lo cual implicaría que ellos también deben de entender que tienen que solicitar perdón por los pecados, aunque estén haciendo un servicio santo, Memo. Tienen que presentar ofrenda por su propio pecado, ¿no? Y los rabinos explican que además tienen que hacerlo 2 veces al día, ¿no? ¿Qué implicaría esto? Que el pecador no se sentiría avergonzado por ir a presentar un sacrificio por su pecado, toda vez que veían que el mismo sacerdote lo hacía 2 veces, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablaría esto? Si eres un líder que te consideras infalible, que nunca te vas a equivocar y que tú no pecas, entonces ten cuidado porque seguramente no estás muy de acuerdo conforme el corazón de Dios, ¿no? Al contrario, en todo caso, el sumo sacerdote tiene que estar consciente de que es el que más peca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe más, porque se supone que conoce la Torah o la Biblia o cualquiera de estas cosas, ¿no? Esa sería una razón. Y otra razón importante es que los indigentes o las personas que menos tuvieran
pues podrían sentirse avergonzados por ir y presentar una ofrenda pequeña, ¿no? Entonces, por eso es requisito que tienen que dividir la porción de la flor de harina, una mitad en la mañana y otra mitad al atardecer. Entonces, pareciera ser como que el sumo sacerdote en realidad presenta porciones muy pequeñas, pero esto tenía que ver con el hecho de que cuando alguien fuera a presentar algo pequeño, tampoco se sintiera avergonzado. Vamos, estaría ofreciendo el mínimo al igual que el mismo sacerdote. Y eso se me hace bien interesante porque, Muy considerado. sí, exacto, muy considerado, porque de repente, vamos, si tú en tu congregación, en tu comunidad o en tu iglesia dices, híjole, voy a ofrendar bien poquito y todos ofrendan un chorro, aguas, porque a lo mejor el líder no está proyectando lo que debería, ¿no? En vez de decir, pues hermanos, pues la verdad es que yo tampoco tengo, no se preocupen, brínquenle con lo que puedan, y si en vez de eso te están diciendo, pues a ver cómo le haces, ve y pide prestado y empeña y di, entonces a lo mejor la enseñanza no va muy de acorde conforme al corazón de Dios. Si tú crees que esto no te aplica para ti, tienes razón, pero el principio espiritual es claro y está ahí, ¿no? O sea, es el Ujú. líder, tiene la obligación de representarlos a todos, incluso a los que menos tienen, por supuesto, ¿no? Y eso a mí, este tipo de versos, Memo, de verdad me llega al corazón porque claro, ¿no? El sumo sacerdote entonces es un ejemplo de lo que el resto de la gente debe de ser y los debe representar completamente y tal cual. Imagínate si sumamos este comentario con el tema de la ropa de lino. Híjole, pues entonces nos damos Ujú. cuenta de qué es de lo que Dios está hablando, ¿no? Ahora estamos hablando de un líder espiritual, ¿no? Hay que recordar que en la Torah también había líderes, por decir políticos, que eran los príncipes de los que vamos a hablar en el libro de Números, ¿no? Pero de entrada el liderazgo espiritual, sí, es exactamente así, ¿eh? Sí, y otro comentario, eh, cuando una persona llevaba una ofrenda de grano, era una parte se quemaba y la otra parte, la mayor parte se quedaba para los sacerdotes. Ujú, Pero cuando Aarón o uno de sus hijos hacía esta ofrenda, toda se quemaba. ujú. O sea, como que para evitar que dijera el sacerdote, mira, voy a hacer como que ofrezco para que vean que soy bien santo y que ofrezco y al cabo que me voy a quedar con la mayoría. No, o sea, era algo que realmente ellos tenían que dar de sí. Exacto, entonces, o no decían, pues déjame doy de lo de los demás. No, no, no. Ajá. Ellos también tenían la obligación de dar su propia ofrenda, ¿no? Que ese, por supuesto, es un punto importantísimo. Tenían que dar de la ofrenda de su propio trabajo, Memo. Ujú. Eso de verdad me mueve mucho porque entonces, por eso decía en el primer comentario, es una carga adicional, ¿eh? Sí. No implica, ok, bueno, pues voy a estar bien cómodo aquí. No, no, o sea, tienes que tener tu trabajo, también estás obligado a dar, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de pronto me dice, no, pues es que el que es pobre no da. No, no, el pobre también está obligado según la Torah, aunque sea poco y en su medida, también tiene la obligación de dar. Lo mismo va a suceder, perdón, en este caso, pues con el líder espiritual y es el líder máximo de la comunidad, ¿no? Ahora, todos estos ejemplos, como tú bien decías hace rato, ya nos fueron puestos como ejemplo en una ocasión. Ya hubo alguien que vino y dio todo lo que tenía y mucho más, ¿no? Ujú. Entonces, si somos seguidores de ese líder, pues yo creo que deberíamos de imitarlo, aunque sea en lo espiritual. Correcto. Y bueno, sigue, como decíamos ahorita, otra ofrenda, la ofrenda del pecado, y pues básicamente muy muy parecida a la que acabamos de leer. Igual dice cualquier cosa que toque la carne, de esa ofrenda se convertirá en santa. Y también dice que cualquier varón de la familia de los sacerdotes pueden comer la ofrenda de pecado, es especialmente santa. Pero no se comerá ninguna ofrenda de pecado de la cual se ha traído algo de sangre en el tabernáculo del testimonio para hacer expiación en el lugar santísimo. Se quemará completo. Y pues llegamos al capítulo 7. En el capítulo 7 empieza con la ley o la Torá de la ofrenda de culpa. Igual, vuelvo a decir, es especialmente santa. Y aquí, por ejemplo, la palabra en hebreo que se utiliza dice Kodesh Kodeshim, o sea, se podría traducir como santísima, ¿no? Y normalmente pues cuando vemos o leemos el
santísimo, pues pensamos luego en el lugar santísimo, más bien es pues como que un superlativo, o sea, Claro. más de lo más. De lo santo, de todo lo santo, lo más santo, ¿no? Exacto. Y bueno, dice, ellos sacrificarán la ofrenda de culpa en el lugar donde ellos sacrifican la ofrenda quemada y su sangre se salpicará contra todos los lados del altar. Igual se ofrecerá toda la grasa y pues nos acordamos ahí Claro. toda la grasa de qué partes del cuerpo se removía para quemarla y pues el Cohen quema todo eso para que suba el humo como aroma grato para Dios. Sí, o sea, imagínate el esfuerzo, otra vez, el esfuerzo extra que tiene que hacer el líder por remover de sí mismo y de sus propios sacrificios, pues aquello que le impide estar en contacto con las necesidades de la gente, ¿no? Que finalmente es lo que representa el cebo. O sea, si hay alguien que está obligado a entender y a ponerse en el lugar de las otras personas, es precisamente el sumo sacerdote, ¿no? Recordemos que en la parasha anterior comentábamos que se creía en esa época que el cebo era aquel que nos impedía estar conscientes y ser sensibles a las emociones y a los sentimientos. Entonces, con mucha más razón, el Cohen debía ser muy cuidadoso al momento de que alguien debía, ¿no? No sé, Memo, la verdad es que no he leído algo que nos explique cómo sucedía esto en la época del segundo templo, del primer templo, pero de pronto siento como que a lo mejor no, híjole, no quise decir Israel, pero a lo mejor el sacerdocio no tuvo ese cuidado, ¿no? Vemos mucho ya en el contexto del Nuevo Testamento cómo pues finalmente somos seres humanos y todos nos equivocamos y entonces cómo se volvió un negocio, ¿no? Digo, no es nada nuevo tampoco de recordar, pero nos damos cuenta cómo como seres humanos tendemos a sacar provecho y ventaja, cuando la verdad es que la función del sumo sacerdote era servir a la gente, ¿no? Servir como un medio de confianza, decir, voy con el sumo sacerdote porque no es tan fresa como decimos acá en México, no es tan creído, no se levanta por el hombro de la gente, vamos, es alguien bien accesible que me va a explicar y de quien voy a aprender, ¿no? Entonces, pues sí, es muy triste que haya sucedido esto, pero qué importante es que se remarque que la ofrenda, esta en particular, la que está ofreciendo en nombre de otra persona, el sumo sacerdote, se vuelve a hacer el énfasis de remover el cebo, ¿no? Y es el sumo sacerdote el que lo debe hacer. Eso también se me hace que es algo para pensar. Sí, la palabra Cohen, que realmente significa el que sirve, como mencionas ahorita, a lo mejor una traducción más fiel de cuando leemos Cohen y lo traducimos como sacerdote sería a lo mejor tal vez como un ministro, ¿no? Alguien que está ahí para servir a la gente. Claro, un trabajador, sí. Uh-huh. Y no al revés. Exacto. Bueno, seguimos en capítulo 7, algo que me llama la atención, en el versículo 8, dice el sacerdote o el Cohen que ofrece la ofrenda quemada de alguien, pues será la piel de la ofrenda quemada. Y pues está raro, ¿no? Pero digo, yo creo que pues la piel se utilizaba para muchas cosas, entre unas tal vez, no sé, pues ropa. Claro, exacto, ¿no? Y entonces imagínate una persona que no se dedicaba a sus propios negocios, pues seguramente era el medio en el que subsistía la ropa. Ahora, otra cosa que hay que recordar, Memo, es que en época del Segundo Templo, no era el mismo Cohen el que iba todos los días a presentar el sacrificio, sino que hay que recordar que eran tantos que tenían que hacer un rol anual. Entonces, imagínate, ¿no? Que de repente te decían, oye, ¿sabes qué? Pues ya te toca, Memo, en 2 sábados, pues prepárate, ponte listo porque vas a servir a Dios en el templo y por supuesto a la gente, y va a ser tu oportunidad de hacerte de unos pantaloncillos de cuero. Pues imagínate qué bendición, ¿no? Entonces, claro. pues sí, o sea, era gente que no podía tener tierras, tenía que estar todo el tiempo estudiando la Torah, tenía que ser muy humilde. Pues bueno, digo, ahí sí le encuentro mucho más sentido al verso, ¿no? Sí. Y luego dice, toda ofrenda de grano horneada, o sea, si eran ya panes sin levadura, cocinadas, eran para el Cohen que le tocaba hacer esa ofrenda. Dice, pero toda ofrenda de grano que es mezclada con aceite de oliva o es seca, o sea, que no estaba cocinada sino en grano, dice, ese pertenecía equitativamente a todos los hijos de Aarón. O sea,
se lo divide. Claro, entonces fíjate cómo Dios pone en un mismo nivel estos dos beneficios, ¿no? Imagínate que el sumo sacerdote tiene la opción de cuando va a servir de quedarse con cuero del animal, pues para seguramente hacerse algo de ropa o algo, ¿no? ¿Y qué crees? También se puede comer una oblación sin hamet, sin levadura. Qué bendición, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y Ujú. cuál es la bendición en comer pan sin levadura? Bueno, pues los invitamos a nuestra sesión de la próxima semana para explicar qué significa la levadura en nuestros sacrificios, que también es un súper tema, por supuesto. Desde luego. Después viene la ley de las ofrendas de paz, en el versículo 11 en delante. Dice, si la persona la ofrece para dar gracias, la ofrenda con el sacrificio de acción de gracias de tortas sin levadura, mezcladas con aceite de oliva, matzah untado con aceite de oliva y tortas hechas de harina finas mezcladas con aceite de oliva, fritas. O sea, el animal junto con estas tortas sin levadura. Y luego, aparte, eran con tortas de pan leudado, él presentará su ofrenda junto al sacrificio de ofrenda. Pero estas tortas de pan leudado no entraban o sea, no iban hacia al altar para ser ofrecidas como ofrenda, sino más bien eran pues como comida para el sacerdote. Todos los panes que se llevaran como ofrenda para ser quemados, todos deben ser sin levadura. De cada clase de ofrenda presentará una como ofrenda para Dios que pertenecerá al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. No sé si revisaste, Memo, en qué caso se presentaba este tipo de sacrificio. Fíjate que, bueno, Rashi, no sé si lo has leído, enumera 4 razones. Bueno, no son 4, que son como 3. Dice, Tres. son 3, sí. Son cuando viajabas por vía marítima y llegabas a tu destino, regresabas sano y salvo. Por haber cruzado un desierto, sí son 4, fíjate, por haber cruzado un desierto, por haber sido liberado de la prisión, que por supuesto el tipo de prisiones o el esquema de las prisiones era muy diferente al que conocemos ahora, y la de la persona que sanaba de una enfermedad, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención la de la persona liberada de la prisión, porque la Ujú. prisión, como tú ya sabes, yo sé que tú ya sabes, consistía en estar en una ciudad y no poder salir de ella, ¿no? Y Ujú. normalmente era una ciudad en la que había muchos levitas y lo que más se hacía era estudiar la Torah. Porque una persona debería de agradecer eso. Sí, como que dije, achis, Agradecer que agradecer que, estuviste preso. vamos, no, agradecer que ya no estoy en esa prisión, entre comillas, y que la prisión consistía pues en estar viendo a los levitas estudiando todo el tiempo la Torah y enseñándola además, ¿no? O sea, ¿por qué yo iba a agradecer eso? Se me hizo así como raro. Obviamente yo sé que decir, bueno, imagínate decir no poder salir de la ciudad 20 años, no poder ir a visitar a un amigo, a tu familia, si estos viven en otra ciudad, pues sí, por supuesto que a lo mejor esa era la parte de la restricción que me pesaba y que me dolía, ¿no? Pero imagínate también, sales de la prisión y lo primero que haces es vas y agradeces a Dios por la oportunidad de ir, visitar, em, volver a ver a tus amigos, a tus seres queridos, no porque no los pudieras ver, porque se pueden ir a visitar en cualquier momento, pero el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, no Ujú. sé si a ti te hace ver como que esto, vamos, cambia mucho mi perspectiva acerca de Dios, ¿no? Como que veo que no es un Dios que quiere que esté todo el día pensando en Él, ¿no? Por supuesto, quiere que lo haga de manera continua, pero también quiere que yo esté feliz, en paz con mis propias necesidades y con mis propios deseos, ¿no? En este caso ver a la familia, ver amigos, salir de una ciudad, ir, este, entonces, como que tiene esto mucho que ver con el libro de Números, ¿no? Cuando vemos como que el propósito de Dios es que la persona tenga paz en sí misma, ¿no? Y entonces Dios nos explica que para que una persona tenga paz, Dios es el medio, no es el fin. Sí, yo Ujú. sé que Ujú. yo sé que esto puede sonar un poco raro y hay gente que seguramente le va a sonar fuerte esto, pero precisamente la bendición arónica trata de eso, ¿no? El último fin de Dios, el último propósito, el último fin, ¿no? Como se dice, es que el ser humano tenga paz. No que el ser Ujú. humano esté pegado de Dios y no piense en otra cosa, ¿no? Sino más bien el ser humano accede a Dios para tener paz. No tiene paz para acceder a Dios. No sé si me explique.
Cuando normalmente se nos enseña al revés, no es como, no, tú tienes que pensar en Dios y cualquier cosa que pienses que no tenga que ver con Dios, seguramente es mundano, ¿no? Y Dios dice, no, vaya, ve, visita a tu familia, todo, no quiero que estés todo el día sin parar leyendo la Torah, o sea, claro, puedes hacer otras cosas siempre y cuando no transgredas estos mandamientos o estos principios espirituales, ¿no? Entonces eso ya estaríamos hablando de pecado, pero parece ser que hay cierta libertad en Dios en atender también de pronto tus propios asuntos, y eso se me hace muy considerado de parte de un Dios que es soberano y que nos podría decir, pues te estás aquí sentado diciendo aleluya por los siglos de los siglos, ¿no? Y de repente Dios dice, no, haz tus cosas y nada más no transgredas lo que no debes de transgredir. Eso también se me hace algo bien especial de parte de Dios. Y eso yo creo que lo aprendió esa persona que estuvo 20, 30 años, los años que fuera, encerrado ahí viendo a los levitas estudiar la Torah. Claro, exacto. Y bueno, seguimos entonces, estamos con los sacrificios de paz. Dice el versículo 15, la carne del sacrificio de su ofrenda de paz, para dar gracias será comida en el día de su ofrenda. Él no dejará nada hasta la mañana. Y hay varias veces que vemos un versículo así similar, ¿no? Que no dejarás nada hasta la mañana, hasta el siguiente día, hasta la mañana. Por ejemplo, lo vamos a ver pues ahí en Pesaj. Y aquí escuché un comentario que como que rebatiendo un poco, ya ves que normalmente pues sabemos que el calendario hebreo los días son de noche a noche o cuando cae el sol a cuando cae el sol. Uh-huh. Entonces hay algún sector que dice, toma estos versículos y digo, se me hace interesante a lo mejor para indagar un poco y pues estudiar. Porque si es así de tarde a tarde, porque aquí dice, si lo hiciste un día, no lo puedes dejar hasta el siguiente día, o sea, al amanecer, ¿no? hasta al amanecer. Entonces, más bien tendría que decir algo así como, si lo hiciste un día, no te lo puedes comer hasta más tarde en el día cuando sale el sol, ¿no? O algo así. Entonces, digo, se me hizo interesante, no me puse a indagar, no me puse a rascarle ahí, nada más quería dejar el comentario. Fíjate que hay un comentarista que dice que este mandamiento respecto a este tipo de sacrificio, el shelamim, el de agradecimiento o el de paz, tenía como propósito hacer el énfasis en la trascendencia del agradecimiento, es decir, hacer notar a las demás personas que es un acto, que es como una fiesta, pues, ¿no? Entonces, la fiesta se terminaba en la mañana, ¿no? Entonces, lo veías en toda la extensión de la palabra como una celebración, ¿no? Como un agradecimiento. No es casualidad, entonces, porque cuando más adelante el rey David comete el error y el pecado de contar a los israelitas, Dios lo perdona y entonces él presenta ofrendas de paz, ¿no? Este tipo de ofrendas. Entonces él está agradeciendo, es prácticamente festejar la misericordia de Dios, ¿no? Entonces es una manera de enfatizar que no se debe vamos, tú festejas, se acaba la fiesta y a muchos de nosotros no nos gustaba acabar la fiesta y Dios dice, se acabó la fiesta, no vas a repartir la comida, no es para llevar, es todo aquí, ¿no? Porque es una festividad para Dios. Dice, bueno, eso fue en el caso de que hubiera sido una ofrenda de paz por agradecimiento. Dice, pero si el sacrificio o la ofrenda que se llevó es por haber hecho un voto, o sea, te prometo que esto y esto, dice, entonces la carne te la podrías comer ese mismo día o al siguiente día, pero ya no al tercer día. Y dice, y si algo de la carne del sacrificio de ese tipo de ofrenda es comida en el tercer día, el sacrificio no sería aceptado ni acreditado a la persona. Está interesante, ¿no? Claro, sí. Sí, pues considerando que no hay refrigeradores, pues claro que la regla del tercer día, que ya hemos visto a lo largo de la Torá, pues que te aplica, ¿no? Sí. Y dice, la carne que toque algo inmundo no se comerá, sino que se quemará por completo. Y la carne, todos los que están limpios la pueden comer. O sea, la carne, no esta, no, porque pues se quemó por completo, sino la carne que sí estaba limpia, todos los que estén limpios, ritualmente hablando, la podían comer, que ya llegaremos ahí a Levítico 15,
para entender un poquito más esto de limpio, impuro, inmundo y todo esto, ¿no? De ritualmente hablando. Dice, pero una persona en un estado de inmundicia que coma algo de la carne del sacrificio de ofrenda de paz será cortado de su pueblo. O sea, y eso de será cortado de su pueblo, pues lo vamos a empezar a ver muy seguido, ¿no? Se dan instrucciones y los que no la sigan, hasta ahorita, si mal no recuerdo, el que haga trabajo en Shabbat será cortado de su pueblo, como en unas otras dos ocasiones, ¿no? Decía que pues es como decías la porción pasada, no, el castigo no es la muerte, sino pues que ya no era parte del pueblo de Israel. Claro que eso ya es mucho. Bastante. Y no sé si físicamente lo sacaban, y pues era un estado de soledad que aparte de que, híjole, ya no soy del pueblo de Israel, ya no tengo un sumo sacerdote, ya no tengo un tabernáculo a donde ir a la presencia de Dios, y a lo mejor mi familia también ya me dio la espalda, entonces pues es, yo creo, el equivalente a estar muerto realmente. Sí, porque imagínate que estamos hablando de una época en las que las culturas se distinguían por su religión y toda la vida en común, ¿no? Giraba alrededor de la religión. O sea, si tú eras egipcio, pues tenías esas festividades, esos dioses, y eso impactaba en toda tu vida, ¿no? Entonces, no es como ahorita que uno dice, pues tengo un amigo musulmán, tengo un amigo cristiano, católico, testigo de Jehová, protestante. No, Me cambio. me cambio o no me cambio, simplemente voy y me respetan y no pasa nada. Pues no, porque como todo gira alrededor de esa religión, entonces, y además estaban separados por idioma y por zona geográfica, entonces era muy difícil, era como vagar solo, ¿no? Por eso Jesús, como lo conoce la gente, más adelante va a decir, entonces afuera será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Ahora, vamos, mi vida social, como tú dijiste ahorita, pues se murió, ¿no? O sea, ya no tengo amigos con cosas en común, sí, definitivamente era un castigo muy severo que definitivamente no implica la muerte de la persona, o sea, no es, ya perdió la salvación, no, simplemente es, pues ya no forma parte de Israel, porque para ser parte de Israel, pues estas son las reglas, ¿no? ¿No las quieres seguir? Ok, pues a lo mejor vete a adorar al sol con los egipcios, babilonios, etcétera, ¿no? Y luego especifica en el versículo 21, o sea, cualquier persona que toque algo inmundo, no es que tocar algo inmundo, que ya lo vamos a platicar, como les digo, allá en Levítico 15 en adelante, no es que te hicieras malo y pecador ni nada, sino Dios considera que eso te hace ritualmente impuro, y si estando en ese concepto de estar ritualmente impuro no te importaba y te metías al templo y te ibas y comías una parte de esta ofrenda de paz, que era ofrenda dedicada a Dios, o sea, estabas quebrantando, pues ahora sí que todo lo que él consideraba santo, pues igual, ¿no? Dice, esa persona será cortada de su pueblo. O sea, no quiere decir que estaba mal estar ceremonialmente impuro, sino estaba mal estar en ese estado y entrar al templo, a un lugar santo, y luego peor aún todavía, comer de algo santo. O sea, pues lo considera Dios algo muy malo. Después viene una sección de prohibiciones acerca de la grasa y de la sangre. Nos acordamos que ya habíamos visto algo similar y aquí pues se repite un poquito. Dice, Dios dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, versículo 23, no comerán la grasa de toros, ovejas o carneros. ¿Por qué? Porque pues estos eran animales que servían para hacer sacrificios. Dice, la grasa de animales que mueran por sí mismos o que sean matados por animales salvajes, de este tipo de animales, puede ser usada para otro propósito, no sé, pues para combustible o algún lubricante o algo así, pero bajo ninguna circunstancia las comerán, porque cualquiera que coma la grasa de animales, de este tipo de animales, o sea, de los animales que podían servir como sacrificio, será cortado de su pueblo también. Y dice, no comerás ninguna clase de sangre, de ninguna. Ahí sí no especifica si nada más de los animales que podían servir como ofrenda y de los que no hay problema, no, o sea, de ninguno, ya sea de aves o animales de tierra. No especifica los peces, porque pues, los peces tienen, la sangre de los peces es muy diferente a la sangre roja
roja que tenemos. Y, y ahí, por ejemplo, no hay alguna instancia o algo así, al menos que yo sepa, histórica o algo de en la Torá o en algún otro lado de que, mira, comieron sangre y pues fueron cortados del pueblo, sino esto es, si te acuerdas de lo primerito que le dio como ordenanza a Dios a Noé cuando bajaron del arca, no puedes comer o tomar sangre. Es algo, yo creo que de las ofensas más grandes que se le puede hacer a Dios. Claro. Sí, me puse a investigar por qué este tema de la sangre es tan importante y sobre todo, Memo, por qué se supone que en la sangre está la vida del ser humano, ¿no? Y no lo había entendido hasta que me fui a la raíz de la palabra sangre y tienen la misma raíz de la palabra Adán, ¿no? Ujú. Que Adam, como la gente, bueno, a lo mejor mucha gente sabe, la palabra Adam, pues en realidad significa hombre, sí, ¿no? Entonces, Dam sería la raíz de la palabra sangre, entonces prácticamente le falta una sola letra a la palabra para significar hombre, ¿no? Ahora, Dam también tiene otra raíz muy interesante que de donde viene la palabra hombre, que es Adama o es tierra o rojo, ¿no? Entonces, de alguna manera parece ser que en el hebreo nos da a entender que la sangre es la genética del ser humano, ¿no? Prácticamente eso, ¿no? Entonces, por eso se supone que la sangre representa o tiene toda la información genética desde el punto de vista, vamos a decir ahora sí, cabalístico de la palabra. Entonces, como que parece ser esa la razón, ¿no? Por supuesto, definitivamente me falta indagar más y saber Ujú. por qué la sangre es tan prohibida, pero sí me queda claro que es algo que no está permitido, ¿no? Sí, digo, yo alguna vez estudié un poquito también sobre eso y pues allá desde Génesis uno nos hablaba pues sobre el Nefesh Hayá, ¿no? La vida, lo que le dio a los animales, lo que le dio a los hombres, eso no se lo dio, por ejemplo, a las plantas. Ujú. Es ese algo que nos inyecta Dios, sobre todo a los humanos y a los animales terrestres y a las aves, perdón, como que es algún soplo que nos da Dios, y ese Nefesh Hayá es el que dice también en Levítico, el Nefesh Hayá o la vida está en la sangre. ¿Y qué tiene que ver la sangre o qué tendrá por qué es tan importante la sangre? Porque pues es algo que tenemos en todo el cuerpo, que está circulándonos, ese Nefesh Hayá, ese algo que nos dio Dios, que Como nos un hace, impulso, pudiéramos decir, Memo, sí, porque es algo que está moviéndose dentro de nosotros, ¿no? Entonces, se está moviendo y nos está poniendo lo que necesitamos en todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ujú, como que está moviendo es ese algo que nos conecta con Dios y nos lo está impartiendo hacia todo el cuerpo. Entonces, cuando se nos empieza a salir la sangre del cuerpo y después de un tiempo nos morimos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos sale ese algo que nos dio la vida. O sea, no podemos vivir sin la sangre. claro, Pues por eso la vida está en la sangre. claro. Entonces, como Dios nos dio ese nefesh, esa vida, y nos la imparte por medio de la sangre, pues Él cuando nos quita la vida, pues quiere recuperar ese nefesh, ¿no? Y por ejemplo, cuando alguien se lo come, ¿dónde va a terminar esa vida? Pues en el excusado. Ujú. O sea, va a llegar a tu estómago y luego pues va a salir de tu cuerpo y va a ser desechado al excusado. Y pues qué feo fin para algo tan bonito que nos regala Dios. Claro, y fíjate que tiene mucho sentido, Memo, ahorita que lo dices, porque así como estaría mal que terminara en el excusado, también estaría mal que terminara sobre la tierra. Como que parece ser que para Dios lo normal es que la sangre se consuma dentro del cuerpo humano, ¿no? Y fíjate que esto me recuerda, qué interesante, fíjate, por eso me gusta, me gusta estar en estos audios porque el que más aprende es uno. Por eso fíjate cómo hay ciertos casos en los que el sumo sacerdote riega la sangre del sacrificio alrededor del altar, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve, uno toma conciencia de que no es lo natural, no es lo correcto, y entonces hay un comentario por ahí de un rabino que explica, de un rabino en el Talmud, por supuesto, que explica que esto concientizaba a la gente de lo malo y de lo feo que esto era, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la gente
procuraba o el propósito era que la gente entendiera y procurara no pecar más para evitar ese tipo de sacrificios. O sea, el propósito de Dios no era que constantemente se estuvieran presentando sacrificios por el pecado de la culpa y del error, ¿no? Sino entender la trascendencia de nuestros actos y tratar de evitar en ese sentido nuestra inclinación al mal, ¿no? Ujú. Pues interesante Sí. todo esto. todo, lo de todo con respecto a la sangre, entonces pues no se la coman, por favor. Que digo, hay mucha gente que pues les gusta, ¿no? La carne La todavía con el morcilla. jugo y la morcilla y todo eso, y pues, o los toreros, por ejemplo, que se la toman, pues no es bien visto por Dios. Y bueno, seguimos en Levítico 7, ya para terminar este capítulo, nos habla sobre las porciones de los sacerdotes. Nada más pues recalcar en el versículo 34 dice cuál de las partes de los animales que se ofrecían en estas ofrendas de paz, qué parte le tocaba o cuál era lo que con lo que se quedaba el sacerdote para su comida. Pues dice que se quedaba con el pecho y con el muslo, ¿no? O sea, pues las dos mejores partes del animal realmente iban a ser para el sacerdote que estuviera haciendo o realizando ese sacrificio. Y en Deuteronomio 18:3, que es pues ya más adelante en el tiempo, nos habla también que como que se le agrega, aparte de eso, pues otras partes que no se me hacen tan agradables. Dice la espaldilla, las papadas y el estómago. Como que, bueno, pues gracias, ¿no? Gracias por el regalo. Bueno, pues un menudo, Memo. Bueno, a mí no me gusta. Dice el versículo 35, en el día que Aarón y sus hijos fueron presentados para servir a Dios en el oficio de sacerdote, esta porción fue apartada para él y sus hijos de las ofrendas hechas para Dios por fuego. O sea, ¿para quién era esa porción, esa aportación de todo el pueblo de Israel? Pues para Aarón y sus hijos. Así fue dicho por Dios. Y en el versículo 36 dice, por todas sus generaciones. Entonces, ¿quieres comentar algo? Sí, no, pues más bien la pregunta sería, ¿cuál sería el sentido de la Biblia en este caso de explicar que lo mejor del sacrificio era para el sumo sacerdote, ¿no? O sea, porque de repente decimos, bueno, pero si Dios ha pedido sencillez de parte del sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿por qué de pronto Dios le dice que hay que darles lo mejor, no? Esto podría presentarse a una mala interpretación de aquella persona que quisiera manipular la Biblia para su propio beneficio. Y me parece ser que más bien aquí el tema de por qué se deben de apartar estas cosas para el sumo sacerdote tiene que ver con el hecho del gran esfuerzo físico que ellos hacían al momento de estar abriendo a los animales, ¿no? Y sobre todo porque era un trabajo constante. Entonces seguramente, me imagino yo, ¿verdad? Puedo equivocarme, que la fuente de energía y de proteína que esto representaba para el sumo sacerdote, pues sí era importante por todo el esfuerzo físico que hacía más que nada, ¿no? No tanto porque el sumo sacerdote se quedara con lo mejor de las personas. Digo, Ujú. yo sé que tú eres vegetariano y me dirías, bueno, hay otras fuentes de proteína, pero creo que por el tipo de trabajo físico y porque era, digo, por la manera también en la que ellos conseguían sus alimentos en aquella época, pues no, obviamente no había tantos alimentos procesados. Ellos comían, la gente normal o común comía granos continuamente, pues como una manera de estar saciando su hambre, ¿no? Entonces, más bien yo lo veo como que desde el punto de vista de la energía, ¿no? Que iba a estar gastando el sumo sacerdote en presentar ofrendas y pues tener una buena comida, ¿no? Digo, finalmente imagínate que se iba una super carne asada del sumo sacerdote, digo, no lo digo de manera despectiva, por supuesto, sino realmente era un deleite en todo el sentido de la palabra para él servir, ¿no? Él veía el Ujú. beneficio de ese día, decir, oye, pues me voy a dedicar todo el día, pero voy a representar la humildad de Dios, voy a comer rico además, y además voy a hacer algo bueno para Dios. Yo creo que esto implicaba que sí, pues llevaba comida, alimento especial incluso para su familia. No era un alimento que le iba a durar todo el año, por supuesto, pero había su grado de felicidad, ¿no?
Que de alguna manera Sí. es algo que a nosotros que estamos aquí disfrutamos, ¿no? Esto de, digo, no estoy diciendo que soy sumo sacerdote ni un líder, pero si nosotros, Memo, que grabamos un audio y somos felices y nos pasamos 2 horas hablando de algo que no nos es tan propio, imagínate ellos, ¿no? Y pues bueno, después hablamos de ahí de vegetarianismo. El capítulo 8 nos habla sobre la ordenación de Aarón y sus hijos, que es algo que vimos en Éxodo 29. En Éxodo 29 Dios le dio la instrucción a Moisés de cómo se iba a hacer y pues aquí lo están haciendo. Aquí la tradición nos enseña o en algunos libros dice que la ceremonia de inducción de Aarón y sus hijos consiste de 5 elementos: las vestiduras, las ofrendas, la consagración, hay un llenado de manos, de granos y la unción con aceite. O sea, como que esos eran los 5 pasos para consagrar a uno de los hijos de Aarón para el sacerdocio. Y pues nada más quisiera tocar así ciertos puntos. Eh, Algún comentario que escuché, nunca lo había oído. El versículo 8 del capítulo 8, eh, qué raro, 8:8, es el versículo para los que cuentan y les gusta todo la numerología. Es el versículo central, o sea, es la mitad de la Torah, exactamente. Órale. Entonces aquí llegamos a la mitad y pues nada más, digo, voy a leer el 8:8, dice, él le puso el oráculo al sacerdote en sus vestiduras y en el oráculo le puso el Urim y el Tumim. Ahí se parte la Torah en dos. Entonces pues nos habla, ¿no? De que todo lo que iba a hacer para consagrarlos, y nos acordamos que tenía que hacer varios sacrificios, unos para perdonar sus pecados, que se parece un poquito a los sacrificios para la fiesta de Yom Kippur. Pues vemos igual, matzah o pan sin levadura. Después se le llenan las manos con granos, hacen ofrendas mecidas de los granos. Y en el versículo 12 dice, y él vierte algo de aceite, después de vertir aceite en todo el altar y el tabernáculo y en todos los utensilios que iban a usar, se vertía aceite sobre la cabeza de Aarón, lo ungía como sacerdote, después traía a los hijos de Aarón, les ponía sus vestiduras, nada más nos acordamos que eran las blancas, las de lino, y igual pues les ponía aceite, nos acordamos un poquito de la sangre de los sacrificios en la oreja derecha, en el dedo derecho, índice, y en un dedo del pie derecho también, que pues, nos acordamos que se escuchaba un poquito raro. Y, y ahí escuché, bueno, en un libro de la tradición judía nos enseña o dice que esto representa la consagración del cuerpo entero, ¿no? De un Cohen, de un sacerdote. O sea, el que le pongan primero era el aceite y después la sangre en la oreja, en el dedo de la mano y en el dedo del pie. O sea, era como que la totalidad de tu cuerpo estaba siendo consagrado. Dice, el sacerdote siempre debe tener oídos consagrados para prestar atención a las instrucciones de Dios, manos consagradas para hacer la voluntad de Dios en todo momento, y pies consagrados para siempre caminar en sus santos caminos. Wow. Es lo que encontré por ahí sobre ese versículo, que ya había escuchado algo muy similar. Claro. Y ya después de que hacían todo eso, pues se hacía una ofrenda de paz, que iban a comer. Y ya casi para terminar, en el versículo 33, después de haber hecho todo eso, de poner las vestiduras, los sacrificios, el aceite y todo, dice que no podían salir del tabernáculo del testimonio por 7 días, hasta que los días de la dedicación hubieran pasado, puesto que Dios los estaría dedicando por 7 días. Y pues habíamos visto, ¿no?, que es también cuando dedicaban el altar, pues tenían que pasar 7 días. O en la fiesta de la dedicación, en la fiesta de Hanukkah, pues también tenían que pasar 7 días. Una vez que recuperaron el templo, que recuperaron el altar, pues lo volvieron a santificar, volvieron a pasar otros 7 días para que fuera otra vez dedicado y santo, ¿no?
y pues le ordenó hacer esto, o sea, todas esas cosas para hacer expiación por ellos, y le dice, ustedes permanecerán en la entrada del tabernáculo del testimonio día y noche por 7 días, de este modo obedeciendo lo que Dios ordenó hacer para que no mueran, porque esto es lo que yo fui ordenado, le estaba diciendo Moisés a Aarón. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Dios les ordenó por medio de Moisés. Y ahí termina la porción. Pues no sé, si te gustaría comentar algo sobre el capítulo 8. Pues no, a lo mejor nada más recordar que estos 7 días o en los que ellos no iban a salir de ese lugar tenía que ver con la enseñanza, ¿no? Pues nada más como Dios, siendo esto los temas centrales sobre la forma en que el liderazgo espiritual se debía dar o seguir. Pues sí nos llama mucho la atención de cómo para Dios es muy importante que nunca lo olvidemos, ¿no? Digo, nosotros ahorita lo estamos estudiando en un poquito más de 1 hora, pero para Dios es tan importante que les pide que no salgan durante 7 días para que repasen y repasen y repasen los ritos, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena por lo menos el resto de este día o del fin de semana, ¿no? Para los que vamos a tener un fin de semana de descanso por fin, Memo, pues pensar en estos principios y pues ponernos a cuentas con Dios para saber si estamos teniendo un liderazgo autoimpuesto o si es un liderazgo que es conforme al corazón de Dios, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría cerrar con eso. Ok, porque a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas o qué piensas que fuera la función principal de los sacerdotes? Bueno, mira, hasta aquí no se nota mucho, pero me parece que es enseñar la Torah. Pero si me dijeras cuál es la función principal hasta este momento, lo que hemos aprendido es ayudar a la gente a acercarse a Dios, ¿no? Obviamente no hay que confundirnos y yo entiendo que a Dios nos podemos acercar sin necesidad de un sacrificio, eso me queda súper claro. Pero desde el punto de vista de Israel, para ellos, sobre todo ellos que acaban de hacer el becerro de oro y todo esto, ellos necesitaban algo físico, ¿no? O sea, ahorita conocemos mucho acerca de Dios en Occidente, vamos, el cristianismo pues tiene 1600 años de historia, entonces obviamente han madurado mucho nuestro entendimiento de quién es Dios y lo entendemos mejor, pues para ellos era algo nuevo, ¿no? Acaban de salir de Egipto, entonces me parece ser, probablemente me puedo equivocar o muy seguramente me está equivocando, pero hasta ahorita lo que entiendo es era si Dios tenía una Torah, ¿no? Una serie de instrucciones para el arrepentimiento y acercarte a Él y qué es lo que le gusta, creo que el sumo sacerdote y los sacerdotes, por supuesto, nos enseñaban en la vida práctica este camino, ¿no? Yo me imagino que el sacerdote ideal mientras oraba y hacía todos estos cortes y aventaba estas cosas al fuego, de alguna manera le explicaba al que estaba ahí, imagínate llegar y presentar por primera vez tus sacrificios, pues para hacerte entender y concientizarte de la importancia de no pecar, ¿no? De acercarte a Dios en los términos que Él quiere, no en los que se le ocurren al sumo sacerdote. Entonces, yo por eso creo que este liderazgo espiritual ideal, que no sé si alguna vez se dio así como Dios lo quería, no nada más por el exterior, sino por el interior, esto hubiera sido lo que Dios esperaba, como que siento que refleja mucho la forma en que si Dios hubiera sido hombre, cómo lo hubiera querido explicar. Bien dicho. Pues bueno, pues con eso nos despedimos y pues nos escuchamos entonces próxima porción dentro de 2 semanas y a lo mejor algún otro tipo de programa antes Okay. sobre la fiesta. Pues que espero que tengan una muy bonita semana. Si vas a celebrar Pesach, si vas a celebrar panes sin levadura, pues qué Qué emoción. emoción, ya hay que ir sacando la levadura. ¿Cómo vas, Memo? Pues yo todavía no empiezo, pero le estoy entrando bien duro a la levadura para que sea poca. Un saludo para Marcelia, que el otro día me la encontré saliendo del súper y le digo, ¿qué andas haciendo? Me dice, no, pues aquí haciendo despensa. Y luego le digo, ¿y por qué traes toda esa levadura? Ah, ahí viene la fiesta, ¿no? Entonces, sí, está come y come. Sí. A ver si después hacemos una sesión con personas que quieran que pues que nos escuchan, que se quisieran conectar para platicar, aprovechar estas 2 semanas
de vacación. De vacación, igual y si quieren, mándenos mails o comentarios y organizamos una sesión de plática para convivir. ¿Sabes qué estaría bien padre? Es que me ha enseñado la fiesta de los panes sin levadura en estos años, que yo creo que es algo súper interesante escuchar. Sí. Pero bueno, nos tú nos gustaría. pones de acuerdo ahí. ¿Qué hacemos? Digo, a ver si alguien quiere, ¿verdad? A lo mejor nadie quiere y pues ahí platicamos tú y yo. Bueno, sale, vale, Bueno, pues que tengan una muy bonita semana, muy buenas fiestas y pues sigan estudiando y sigan escuchando y sobre todo sigan leyendo, háganse de su propio juicio, pónganse cuentas con Dios y pues adelante. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Eliyahu Nabi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Nabi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi, Rimera Yabo Elenu Mashiach, Mashiach Mashiach, Mashiach,